¿Cómo están, amigos? Yo soy Nexar y este es Impacto Sociocultural. Quisiera saludar a todos nuestros amigos y amigas quienes al día de hoy están viendo este video, unos están conectándose recién, y quisiera agradecer a cada uno de ustedes por siempre estar pendiente de todos los videos quienes subimos a esta página de Impacto Sociocultural. Hoy en esta noche pues no podemos ser ajenos de lo que está pasando en nuestro país. Es sumamente preocupante tras una fecha histórica que va a quedar en realidad para la historia, un 7 de diciembre, donde tras los acontecimientos suscitados el 7 de diciembre, pues ante la anunciada cierre del Congreso por el presidente de la República, Pedro Castillo, seguidamente pues el Congreso adelanta el debate de vacancia. Fue aprobado la vacancia, el presidente fue vacado y posteriormente, pues en horas más tarde, la señora Dina Boluarte es invitada por el Congreso para juramentar como presidenta de la República. Entonces, eso fue lo que sucedió, los hechos, los acontecimientos del 7 de diciembre. Entonces, esa fecha histórica, 7 de diciembre, pues prácticamente va a quedar grabada en la historia y producto de estos acontecimientos suscitados el 7 de diciembre, pues no se dejó esperar mucho la reacción del pueblo del Perú profundo. En horas de la tarde, de la noche, manifestaciones a favor del presidente de la República, Pedro Castillo, en contra de la vacancia, pidiendo que se vayan todos. Entonces, de tal manera que el pueblo reaccionó de inmediato. Luego pasó las horas, pasaron los días y aún se viene incrementando cada día más lo que corresponde a estas protestas sociales, movimientos sociales de lucha que piden pues para que el Congreso sea cerrado, que se vayan todos, piden la liberación inmediata del profesor Pedro Castillo, piden adelanto de elecciones y piden la Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. Entonces, de tal manera, amigos y amigas quienes están viendo este video y quienes aún van a ver en el transcurso de los días este video, pues mi posición es clara sobre esta situación que viene aconteciendo en nuestro país. Es lamentable de que los grupos de poder, el poder mediático, el poder económico en nuestro país provoquen todo este desastre. La derecha política en nuestro país, aliados con los medios de comunicación, el Grupo El Comercio, aliados con parte de la Fiscalía, del Poder Judicial, aliados parte con las Fuerzas Armadas, en gran parte con las Fuerzas Armadas, pues prácticamente pues esa coalición que han hecho mafiosa para atacar al pueblo peruano, eso ha repercutido pues de manera significativa pues en esta coyuntura política que estamos viviendo. Valiéndose al poder que tienen, hacen lo que les da la gana para destruir pues prácticamente al pueblo más olvidado, a los pueblos vulnerables de nuestro Perú. Entonces, de tal manera, ante esta situación, pues el pueblo peruano ya ha despertado y se ha puesto de pie. Ahora está en horas de lucha, están en días de lucha en nuestro Perú. Entonces, de tal manera, pues esto prácticamente, pues todo lo que le está aconteciendo, ya van 5 muertos hasta el momento, producto de los levantamientos, pidiendo que se vayan todos, pidiendo una asamblea constituyente, haciendo sentir su voz de protesta el Perú profundo en reacción a la vacancia que se le dio, una vacancia pues prácticamente informal que se le dio al presidente de la República, porque en realidad, en mi opinión personal, queridos amigos, yo amparado también a varios constitucionalistas que han dado su punto de vista, pues la señora Boluarte no es presidenta legítima del Perú, es una que está usurpando funciones, porque en realidad la vacancia no se ha dado en su debido proceso, no se ha dado en la hora indicada, tampoco en el debido proceso, tampoco ha sido presentada una resolución
donde especifique la vacancia. La vacancia, el debate de la vacancia no se ha dado en delante del presidente de la República. O sea, ha sido entre las cuatro paredes del Congreso, lo han hecho como se les ha dado la gana, y prácticamente eso, jurídicamente, constitucionalmente, no es legal. O sea, es una vacancia inconstitucional. Han violado, el Congreso ha violado su propia norma. Entonces, de tal manera que esto pues debe llamar poderosamente la atención al pueblo peruano, y está llamando la atención poderosamente al pueblo peruano, y es por eso que el pueblo se ha levantado, en lucha. Ya hay 5 muertos, y ¿quiénes se van a responsabilizar de esas vidas? ¿Quiénes son los responsables de esas vidas? Esto es lamentable, y el Congreso de la República, que sigue aferrándose al cargo, ¿sí? La señora usurpadora Dina Boluarte, que sigue aferrándose al poder, en realidad cuando ella ni siquiera es presidenta legítimamente. Entonces, de tal manera que esto pues se va agravando cada día más. ¿Y producto de qué? Producto de esta vacancia inconstitucional que se ha dado en el Congreso, producto pues del poder mediático que prácticamente ha venido provocando todo esta desde el momento que el presidente de la República, Pedro Castillo, elegido legítimamente por voto popular, desde el momento que ganó las elecciones, no han parado el poder mediático, no ha parado el Congreso de pedir su vacancia, su destitución, y a eso se sumó lo que es parte de la Fiscalía, políticamente politizada, esta institución tan honorable que debe ser y tan justa que es la Fiscalía, debería ser, pero sin embargo se ha politizado. ¿Y se ha sumado a qué? Se ha sumado de una y de otra manera a buscar lo que es la vacancia para el presidente de la República, Pedro Castillo. Entonces, de tal manera que estos acontecimientos, transitar de los 16 meses de gobierno del presidente Pedro Castillo, pues prácticamente ha indignado más en la población al no dejarlo gobernar, ha indignado en la población, y como resultado pues tenemos ahora las protestas a nivel nacional, 5 muertos, y que ahora la prensa vendida de Lima no dice nada, y que ahora los grupos del poder no dicen nada. Entonces, de tal manera que es algo lamentable que viene suscitándose en nuestro país. Y pueblo peruano, despierta, ponte de pie, hace prevalecer tus derechos, porque un grupo económico, un grupo mediático, un pequeño grupo económico, un pequeño grupo de 4 o 5 familias millonarias de Perú, un poder mediático, no pueden hacer lo que se les da la gana en nuestro país. Unos congresistas mafiosos que no representan a nadie, con una desaprobación del más del 5%, diría yo, no representa a nadie en este país. Entonces, de tal manera que no van a hacer lo que se les dé la gana y nadie diga nada. El pueblo peruano está de lucha, el pueblo peruano se ha levantado, el sur viene con fuerza, según el norte. Entonces, de tal manera que, ¿a dónde pensamos llegar? Es momento de que nuestras autoridades, la señora Dina usurpadora Boluarte, debe tomar cartas en el asunto, debe dar un paso al costado. El Congreso debe reflexionar el daño que viene haciendo al pueblo peruano. El poder mediático debe estar arrepentido de todas las infamias que lo ha atribuido a este gobierno de Pedro Castillo. Si nosotros hacemos memoria un poco de estos meses que ha pasado, pues todos los ministros que ha presentado el presidente Castillo para la prensa basura, para la prensa vendida del Perú, hablo del grupo del monopolio del comercio, todos han sido impresentables. Todos han sido impresentables para la prensa. Todo ministro que presentaba el presidente Castillo, que juramentaba el presidente Castillo, todos han venido siendo impresentables para estos medios de comunicación limeños. O sea, y para el Congreso de igual manera. Buscaban la sinrazón para censurar. El poder mediático buscaba la sinrazón. ¿Para qué? Para acusar y hacer un llamado a levantar o hacer un llamado a la Fiscalía y de inmediato
sentencia, prisión preventiva, todo este trajinar, todas estas cosas que estoy narrando se ha venido dando en estos meses durante el gobierno del profesor Pedro Castillo, obstruyendo completamente a este gobierno. Pero la pregunta es, ¿y ahora los medios de comunicación, el Grupo El Comercio, Panamericana, ATV, América Televisión, Canal N y todos los medios del poder mediático, del monopolio del comercio, los 13 medios que tiene este monopolio, ahora qué dicen ante la presencia de los ministros de la señora usurpadora Dina Boluarte? ¿Se han pronunciado ahora o es que todos estos ministros que ha presentado la señora Dina Boluarte son presentables para este grupo económico? Son presentables para este grupo mediático, para la prensa vendida. Solamente un dato aquí del premier proclamado, juramentado por la presidenta Dina Boluarte, por la señora Dina Boluarte, porque no es presidenta, está usurpando funciones, no es presidenta legítima. Aquí prácticamente tenemos como premier a Pedro Angulo Arana. ¿Quién es Pedro Angulo Arana? Fue un decano del Colegio de Abogados de Lima y también fiscal superior. Hasta ahí perfecto, felicitaciones. Pero ahora sigamos revisando sobre este personaje, el primer ministro de la señora Dina Boluarte, Pedro Angulo Arana. Ahora, vinculado con los cuellos blancos. Imagínense, o sea, este personaje, el primer ministro, esto es lo presentable para la prensa limeña, vinculado con los cuellos blancos. Carpetas fiscales. Tiene 13 investigaciones fiscales este señor. ¿Y qué dice la prensa vendida? ¿Qué dice el Congreso? ¿Ya lo ha citado ya para censurarlo? ¿O es que se hacen los sordos porque no les conviene hacerlo? Además, denuncias por acoso sexual. Pero vamos viendo sobre las carpetas fiscales. 13 carpetas fiscales en curso e investigación, como delitos contra la administración pública, extorsión, abuso de autoridad, pertenecer a una presunta organización criminal. Imagínense, estos son los ministros que la prensa ahora calla. Si calla es porque están avalando esta carta de presentación de este ministro. Entonces, a este tipo de ministros les llama los ministros presentables. Esta prensa vendida limeña, esos son los ministros que pedían a gritos. ¿Qué más? Denuncia por acoso sexual. Imagínense. Entonces miren que tan injusta es la prensa mediática en el Perú, tan injusta de que para uno sí lo paso sus ministros por un filtro para ver cómo lo puedo acusar y cómo puedo incentivar al Congreso que lo censure. ¿Cómo puedo investigarlo? ¿Para qué? Para que la fiscalía lo intervenga. Ese es el poder mediático, ese es el monopolio que tenemos en el Perú. Búscanla sin razón, para los que no les caen bien o para los que ellos consideran que atentan contra sus intereses. Pero sin embargo, para este señor como Pedro Angulo Arana, primer ministro de la señora usurpadora Dina Boluarte, para él no se le juzga de la misma manera. He visto en los medios capitalinos muy feliz, entrevistando, coqueteando con los periodistas, muy feliz. O sea, esos son los ministros presentables que pedía la televisión o el periodismo vendido de Lima, del monopolio, sobre todo el Grupo El Comercio. Pueblo peruano, saca tu conclusión, despierta Perú. ¿Cómo los
poder mediático, los grupos económicos, la CONFIET, el status quo del Perú quiere dominar a todo el país. No te dejes engañar. Entonces, de tal manera que esto nos debe, de cierta manera, indignar a cada uno de nosotros y no creer lo que dice este poder mediático, ya que solamente defiende sus intereses. Defiende sus intereses. Si vemos por otro lado, queridos amigos, recordemos con la vacancia de Martín Vizcarra. Ojo, pero antes de hablar de Martín Vizcarra, ya que es bueno repasar esta historia fresca, reciente de Martín Vizcarra, que también fue vacado, porque es hoy en día, el 7 de diciembre del 2022, prácticamente nos ha puesto en un contexto similar a lo que pasó con Martín Vizcarra y su vacancia. Entonces ahí recordemos que Martín Vizcarra ha dado millones y millones de publicidad al Grupo El Comercio, a todos los canales del Grupo El Comercio, a los 13 diarios del Grupo El Comercio, a los 13 medios de comunicación que maneja el Grupo El Comercio. Les ha dado millones y millones de soles disfrazados en publicidad. ¿Ya? Entonces, miren, y cuando fue vacado Martín Vizcarra, cómo los medios de comunicación asusaron a la población. Los medios de comunicación fueron los que de cierta manera incentivaron para que el pueblo se levante y pidan la renuncia inmediata del señor Merino. ¿Recuerdan o no? Entonces, miren, pidieron la renuncia inmediata del señor Merino y asusaron a la población los medios de comunicación. Y pues bueno, pues como se lo dicen los medios de comunicación, que todos salgan a defender la democracia, pues la gente como cree de manera impresionante en estos medios de comunicación basura, salieron a las calles, se volcaron a las calles. Y producto de eso hubo 2 fallecidos, Inti y Brian, lamentablemente que fallecieron, que es lamentable que en esa lucha pues falleció 2 jóvenes, o 2 adolescentes o jóvenes, Inti y Brian, y los medios de comunicación de inmediato, que fueron héroes de la democracia, así los denominaron, les pusieron el título de héroes de la democracia. ¿Y qué decían? Renuncia Merino y hay un muerto. O sea, ¿cómo ellos de cierta manera sacaban provecho de la situación, de la desgracia que sucedía en esas protestas en contra de Merino y que renuncie Merino? Yo no estoy saliendo a favor de Merino, simplemente estoy narrando cómo se suscitó en ese contexto después de la vacancia de Martín Vizcarra. Luego, otro muerto, renuncia Merino, ya hay 2 muertos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan cómo los medios de comunicación narraban todo eso? Cómo los medios de comunicación pedían la renuncia y defendían la democracia. Pero sin embargo ahora, en estos acontecimientos que se van dando, hay 5 muertos. No son limeños, por supuesto, pero que tienen las mismas condiciones, que tienen la misma, o sea, son nuestros hermanos del Perú profundo. 5 muertos. La prensa vendida del monopolio del comercio ha informado sobre esto. Se les escuchaba decir, renuncia Dina Boluarte, ya hay 5 muertos, ya hay 1 muerto, ya hay 2, ya hay 3, renuncia. O que se vayan todos, nuevas elecciones. ¿Se ha escuchado decir eso? Pues no. ¿Y cuál es la explicación de esto? La explicación es muy sencilla. Es que Pedro Castillo no dio un sol a los medios de comunicación disfrazados en publicidad. No dio un sol. Y es por eso que cuando vacaron al presidente, ilegalmente al presidente Castillo, pues fue un alivio para los medios de comunicación. Recién vieron la luz del día y dijeron, ahora sí, se fue. Y ahora sí, con Dina Boluarte pues lo vamos a hacer linda, porque ella sí, desde un inicio sí avalaba que se debe dar publicidad a los medios de comunicación. Entonces,
sucedido todo eso, pues prácticamente ahora están muy felices. Pusieron a su presidenta Dina Boluarte, ¿sí? Llega al poder con avalo del Congreso, llega al poder con avalo de poder mediático y todo el grupo económico, y ahora están muy felices ellos. Ahora se les ven muy contentos. Todo es felicidad para ellos. Todos los ministros que ha puesto, todos son impecables, presentables, como ellos lo llaman, según ellos. ¿Por qué? Porque no les conviene investigar, porque saben que Boluarte les va a dar los millones y millones, les va a regresar que anteriormente pues Fujimori, Toledo, Ollanta, Alan García, Ollanta, vamos en secuencia, PPK, Vizcarra y Sagasti les ha dado. Y ahora dicen, Dina Boluarte nuevamente nos va a dar esos millones en publicidad. Y es por eso que están en silencio. ¿Por qué? Porque simplemente están defendiendo sus intereses. Es por eso, pueblo peruano, piensa, despierta. No te dejes engañar. No mires la tele basura, por favor. ¿Cuál sería la solución a toda esta crisis que se viene dando? La solución es que se cumpla el pliego de reclamos de la población. Liberación inmediata del profesor Pedro Castillo, del presidente Pedro Castillo. Liberación inmediata. ¿Qué más? Que se cierre el Congreso. Esos congresistas no nos sirven para nada, no representan a nadie. Que se cierre el Congreso. Siguiente. Convocación a una asamblea constituyente para implantar la nueva constitución, para redactar la nueva constitución. Entonces, de tal manera que esos son los puntos fijos que el pueblo está pidiendo. Y el día de hoy o anoche ha sesionado la señora Dina Boluarte con todos sus ministros y han llegado prácticamente a una provocación más al pueblo, diciendo que se adelante las elecciones en abril del 2024. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad, la verdad! O sea, por no, como quien decir que se adelante las elecciones, pues el 2025 o el 26, como ahí ya me voy, ahí sí. Oiga, ¿cómo quieren coger de tontos al pueblo peruano? El pueblo peruano, el Perú profundo, el sur, el norte y el centro, que están en pie de lucha, ellos están pidiendo la renuncia inmediata de esta señora Dina Boluarte, el cierre del Congreso inmediato, que se vayan todos, y nuevas elecciones y la Asamblea Constituyente. Aquí no hay que poner fechas para el 2023, para el 2024, no. Es inmediato, eso es lo que está pidiendo el pueblo peruano. Pero es que ahora somos tan constitucionalistas, tan demócratas, que respetamos la Constitución y por lo tanto la Constitución dice que no se puede llamar a elecciones rápidamente, sino que tiene que pasar 270 días para recién convocar a nuevas elecciones. Ese es su argumento. ¿Por qué? Por quedarse unos días más y seguir pues cobrando la dieta. Ustedes han escuchado a Chirinos, a la congresista Chirinos decir que no quieren irse, que el Congreso no, porque muchos congresistas tienen préstamos. O sea, porque tienen préstamos, están endeudados los pobrecitos y por eso que lo dejemos todavía ahí que sigan mamando de la teta. Imagínense qué sinvergüenzas de estos congresistas. Entonces, de tal manera que es cierto pues que la Constitución dice que el Jurado Nacional de Elecciones en sus resoluciones que tiene pues dice, ¿no?, que se debe convocar a elecciones dentro de un plazo más o menos, no sé si está exacto el dato, pero al menos les transmito, de 270 días. Pero si el Congreso de la República modificó la Constitución, los artículos de la Constitución a su antojo, ¿por qué no puede modificar un artículo para adelantar las elecciones? ¿O es que no lo va a hacer ni lo hace porque no le conviene? Modificó el artículo de la Constitución para prohibir el referéndum. Modificó el artículo de la Constitución
para prohibir, que intentó prohibir la cuestión de confianza del presidente. ¿Ah? Para sus intereses sí se modifica la Constitución, pero para lo que está pidiendo el pueblo, adelanto de elecciones, para eso no se puede modificar la Constitución. No se puede modificar la Constitución, ese artículo, y de una vez se vayan todos y se ordene el país a través de nuevas elecciones. Entonces, aquí esto, pues prácticamente tiene que quedar claro. E incluso ahora el pueblo peruano se ha dado cuenta que el presidente Pedro Castillo sigue siendo presidente. Entonces, ahora pues el que tiene que irse es el Congreso. La señora Boluarte renunciar inmediatamente ya que esté usurpando funciones. Y el presidente Castillo debe ser repuesto en sus funciones. Eso es lo justo. Eso es lo legal que debe hacerse. Porque la vacancia prácticamente ha estado fuera del contexto. En la vacancia ha habido un sinnúmero de irregularidades. Entonces, de tal manera que la vacancia pues no procede. Y Pedro Castillo sigue siendo presidente. Y la señora Dina Boluarte está usurpando funciones. Y ahora está cargando con 5 muertos ya. Producto de la usurpación, producto de la ambición al poder. Traicionó a su compañero político. Recordemos que cuando salían juntos a las plazas, visitando los pueblos del Perú profundo, ¿qué decía? Si se va Pedro Castillo, yo también me voy juntos. Pero sin embargo, ahora, miren, o sea, la traición vil de los políticos es lamentable en nuestro país. Entonces, ante toda esta situación que se viene dando en nuestro país, pues prácticamente la solución ya le dimos, que se tiene que hacer caso al reclamo del pueblo. ¿Y por qué se tiene que hacer caso? Porque el Congreso pues tiene una desaprobación increíble. No representa a nadie. La señora Dina Boluarte está usurpando funciones. Ya va cargando 5 muertos. Lamentable. Y hay un sector de la población todavía que aún sigue creyendo en los medios de comunicación. Aún sigue creyendo lo que es en el Congreso de la República. Hay todavía algunos. Y para ellos, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución ante tanto adoctrinamiento que ha hecho el fujimorismo, el fujiaprismo, el montesinismo en las Fuerzas Armadas, en el poder mediático, en el Ministerio de Justicia, en el Poder de Justicia, perdón? Los fiscales, los jueces, las Fuerzas Armadas, el poder mediático que recibió millones y millones de soles de Vladimiro Montesinos, el poder mediático, ojo, no se olviden ese dato. Las Fuerzas Armadas que firmaban actos de sujeción con Vladimiro Montesinos. Ellos han recibido una doctrina extraordinaria. Y esa doctrina, pues prácticamente se está también llevando a los jóvenes, haciendo creer que el fujimorismo fue lo máximo, haciendo creer que Montesinos pues fue una persona inteligente para hacer el bien. Entonces, de tal manera que esa situación hay que revertir. ¿Y cómo revertimos esa situación? Para que nuestros hermanos y hermanas de todo lo ancho y largo del Perú comiencen a tomar conciencia. Eso se hace mediante una revolución cultural que tenemos que hacer. Entonces la solución para eso sería una revolución cultural. Emprender a través de las redes sociales. Emprender a través de las escuelas, los colegios, universidades. A desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. A desarrollar la cultura en nuestros estudiantes. Para que ellos vean la realidad y que comiencen a cuestionar, a criticar y no aceptar todo lo que se les dice. Porque eso es lo de malo del Perú, de los jóvenes de hoy. Todo lo que los medios de comunicación o todo de que aquel que se cree poderoso
narra, cuenta, es creído y lo aceptan como si fuera un sermón venido de una persona iluminada. Todos se lo creen, pero no son capaces de seguir investigando. Si alguien me dice algo, si un medio de comunicación me informa algo, entonces yo tengo esa información, y esa información por mí misma tengo que corroborar en otras fuentes para ver si me está diciendo la verdad o no. Eso es lo que se debe hacer. Y luego, a través de eso, formarme mi propia opinión, mi propio juicio crítico. Eso es lo que le falta al pueblo peruano, a los pobladores del Perú. Muchas veces pues creemos todo lo que nos bombardea la telebasura. Creemos todo lo que nos bombardean, pues algunos poderosos iluminados que se creen. Lo creemos todo y lo reproducimos tal y como nos dicen. Esto se hace una cadena, y prácticamente la cadena se va transmitiendo pues mensajes, todo mentiras, difamaciones, una cadena de mentiras se hace. ¿Por qué? Porque no somos capaces de investigar en diferentes fuentes si es realmente correcto lo que nos han dicho o lo que nos vienen informando. Entonces la solución sería pues una revolución cultural en nuestro país, iniciar con todos los jóvenes, con todas las edades en realidad, para de esa manera pues incentivar, culturizar a nuestro pueblo, tomar conciencia, desarrollar un pensamiento crítico. Entonces pues, y de esa manera pues poco a poco vamos formando a nuestras generaciones con un pensamiento pues crítico, con un pensamiento reflexivo, y que no reproduzca lo que otros dicen sin investigar un poco más de lo que nos están diciendo. Entonces me conectaba en vivo, mis queridos amigos, a través de esta página Impacto Sociocultural, para tratar de conversar estos temas sobre la coyuntura actual que el Congreso de la República, juntamente con parte de la Fiscalía Mafiosa, narcotraficante, con parte del poder mediático, del monopolio del comercio, ojo, que recibió millones y millones de soles de todos los presidentes disfrazados en publicidad, y también de Vladimiro Montesinos, no se olviden, que recibió millones y millones de soles. E incluso incluso hay periodistas hasta ahora, ¿no? Periodistas dinosaurios que están tiempos ahí. Ojo, cada uno de ellos tiene su Vladivideo, y eso pues las pruebas hablan por sí solas. Entonces, de tal manera, estos grupos que acabo de mencionar pues han generado el caos en nuestro Perú, y es por ello que ahora tenemos pues a la gran mayoría del Perú profundo, del sur, del norte, del centro, en pie de lucha, exigiendo la reivindicación de sus derechos, exigiendo pues la inmediata libertad del presidente Pedro Castillo, exigiendo una nueva constitución, nuevas elecciones, que cierre el Congreso. Entonces ante esta situación pues a través de esta red social estoy conectándome con cada uno de ustedes para conversar sobre estos temas pues que prácticamente son de interés nacional, y que nosotros debemos analizarlo a profundidad y sacar nuestras propias conclusiones. Me despido, muchísimas gracias, nos vemos en otro video a través de Impacto Sociocultural. Muchísimas gracias.